Destellos de luz, destellos de luz. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes en este devocional una historia bíblica que está en Génesis, el capítulo 13, y habla de dos personajes muy importantes. Uno representó y representa hasta el día de hoy la fe, fue el hombre que le creyó a Dios y toda su justicia fue contada por medio de la fe. Este es Abraham. Y también la historia de Lot, quien se apartó de la ruta verdadera, del camino verdadero, y se alejó de Dios. Dice la palabra de Dios que Lot vivía con Abraham. Abraham salió y también salió su sobrino, y en todo lugar que lo acompañaban, pues ellos tenían dificultades. ¿Por qué? Porque sus riquezas, sus ganados iban creciendo, iban en aumento, aumentando día tras día. Entonces iban ellos teniendo bastantes bienes, más que todo en este caso semovientes, ¿no? Bienes de ganados, y también tenían bastantes siervos. Y resultaba de que ellos tenían dificultades, tenían problemas porque el espacio era tan pequeño y peleaban entre los siervos de ellos. Entonces Lot decide en su corazón apartarse de Abraham e ir en pos de una tierra en donde a los ojos de él fluía mucha leche, mucha miel, hacia el Jordán, en donde había pues una extensión de tierra que se veía muy fértil, un riego muy bueno. Entonces a los ojos de él esa tierra era excelente, y él se aleja de Abraham para tomar posesión de esa tierra, y supuestamente pues, le deja a Abraham una tierra menos fértil. Lo que no ha entendido Lot, y lo que no ha entendido mucha gente, es que no se trata de lo que ven tus ojos, se trata de lo que Dios hace con lo que ves. A veces ves desolación, a veces ves que no hay salida, ves callejones, y no se trata de lo que tú ves, sino de lo que Dios puede hacer con eso que tú estás viendo. Y puede transformar esa visión, puede cambiar esa actitud, puede cambiar esa forma de ver las cosas. Lo importante aquí en esta historia es quién toma buenas decisiones y quién toma sus decisiones propias. El camino que le esperó a Lot fue un camino de sufrimiento, se apartó totalmente de Dios. La Biblia dice que él fue a vivir al lado del Jordán, camino a Zoar, hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, una tierra que fue destruida después, porque dice la palabra de Dios que no existía un justo, es decir, ni siquiera Lot era justo. Se había corrompido, se había apartado de Dios, como muchos cristianos, como muchas personas que se apartan de Dios, conocen de Dios, saben quién es Dios, no se congregan, no van a la iglesia, no ofrendan, no diezman, no trabajan, no hacen la obra del Señor. Y entonces viven una vida fría delante de Dios. Lot se había apartado totalmente de Dios desde el momento en que se alejó de la bendición en donde estaba, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, en donde sea que estemos, somos lumbreras, somos luz, alumbramos las tinieblas en los lugares que nosotros estemos. Él decía, pues bueno, yo voy a coger esta tierra, se ve una tierra buena, se ve una tierra excelente, y yo voy a coger todo esto. Pero los planes de Dios son totalmente diferentes. Cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando solamente puedes ver desolación, cuando puedes ver problemas, cuando puedes ver dificultades, Dios transforma esa situación de tu vida en una vida de bendición. Dios quiere bendecirte, pero no te dejes guiar por lo que tus ojos ven. Más bien dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Al primer problema que encuentras en un lugar, o donde sea que te encuentras, ¿quieres salir corriendo? Si estás en una iglesia, si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, a la pequeña dificultad, quieres salir corriendo, supuestamente buscando lo que es mejor para ti. Lamentablemente, no funciona así. No funciona así el Evangelio, no funciona así la palabra de Dios, no funciona así cuando nosotros tomamos propias decisiones sin el consentimiento de Dios. Lot se alejó, se apartó, se fue tras lo que él pensó que era bonito, tras lo que él pensó que le iba a ir bien, tras lo que él pensó que lo trataban bien. Pero se apartó de Dios
y conocemos la historia de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y Lot fue salvado, no porque él era justo, no, en ningún momento. La palabra de Dios es bien clara. Dios dice que no había un solo justo en Sodoma y Gomorra, no había uno solo. Dios salva a Lot por la intercesión de Abraham. Por eso se salva Lot. Tú, mi amigo o mi amiga, hermano que estás apartado del Evangelio, la palabra del Señor, hay gente que está orando por ti. Hay gente que está clamando por ti para que tú regreses al camino, para que tú vuelvas, bendito sea el nombre del Señor, a estar con el Señor. Ya lo había rescatado. Ya lo había rescatado. Dios a Lot de las manos de sus enemigos. Abraham fue al rescate. Lo liberó de sus cautores. Y aún así, él decidió nuevamente irse a la tierra de Sodoma y Gomorra. Dios nos da oportunidades día tras día. Su misericordia se levanta todas las mañanas. Pero no siempre la voluntad de Dios se cumple en cada persona de la misma manera. Dios trata a las personas de diferentes maneras. No busques que Dios se olvide de ti, mi amado hermano y amigo. Si estás apartado de los caminos de Dios, acércate a Él. Acércate a Dios. Dios está listo, presto, para tomarte en sus brazos. Él quiere juntarnos como la gallina junta a sus polluelos. Lot tomó esa decisión. Se fue. Dios le dio una oportunidad. Lo rescató. Pero él decidió en su necedad seguir en esa tierra, del cual solo halló perdición. Conocemos cómo murió su esposa. Conocemos el incesto que hicieron sus hijas. Conocemos la historia de Lot. Pero también conocemos la historia de Abraham. Entonces, Dios Jesucristo, si vosotros decís que sois hijos de Abraham, pues hagan las obras de Abraham, porque no creyeron en las obras de Jesucristo. Para Dios no hay excusas. Y las decisiones que tomamos en nuestras vidas pueden cambiar el rumbo de ese destino. Toma buenas decisiones. Dios dice en su palabra que te pone el camino del bien y el camino del mal. Sencillamente tú decides. Y cuando tienes éxitos o cuando tienes fracasos, no le eches la culpa a Dios. Porque es nuestra responsabilidad de hacer o deshacer todas las cosas delante de su presencia. Cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos lo que Dios quiere, cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, por medio de las Escrituras, o por medio de su voz cuando nos habla, o por medio de su Espíritu Santo cuando nos redarguye, entonces debemos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tomar buenas decisiones. Necesitamos ser de carácter fuerte, no de carácter débil, que cuando tienes un problema, una dificultad, el que es de carácter débil corre y quiere irse, pero el que es de carácter fuerte es paciente, humilde, sumiso, manso y logra solucionar los problemas. Dios es el que nos da la capacidad para ser sabios, para tomar buenas decisiones. Busca de Dios, busca su sabiduría, busca que Él te ayude a tomar buenas decisiones. La Biblia, el Antiguo Testamento, está llena de historias que nos enseñan a nosotros el carácter de Dios. Un carácter de misericordia, de paciencia. Día tras día Él tiene paciencia. Apártate del mal, apártate del pecado, apártate de la transgresión en la que estás viviendo día tras día y busca de Dios, mi amado hermano. Amigo, si tú no conoces de Dios, estás escuchando esta prédica, estás escuchando este mensaje, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Este es un destello de luz para tu vida.